Kicillof hoy es el candidato que expresa mayoritariamente al peronismo hablando de electores. Da la impresión que no hablando de dirigentes, que hay más dirigentes que expresan ideas distintas a la de Kicillof. Y eso juega, ¿eh? Más si en vez de una PASO hay una interna donde las cosas son distintas, eso juega. Eso juega. Cada gobernador va a manejar su elección. Eso es parte de la realidad que es mucho más compleja que haya como algunos que, viste, ahora lo simplifican y dicen, no, lo que pasa es que está loco. Ahora en cuanto saquemos al loco, cambia todo, ¿eh? Repito, Macri dijo, voy a hacer lo mismo, pero más rápido. El Círculo Rojo ahora le dice al presidente, hacé lo mismo, pero más lento. No, no, el problema es en lo mismo. El problema es en lo mismo. El problema es el proyecto. ¿Con Milei o sin Milei? ¿Loco o cuerdo? El problema es este plan, que es el que te tiene así, como estás hoy. Buen día. Buen día, Roberto, ¿qué tal? El Muy problema buenos es el días. rumbo, ¿no? Sin Claro. ninguna duda. Y vos decías hace un rato que la intención es conservar el status quo económico y social. Que la gente sea pobre, que los ricos tengan cada vez más, y eso es cierto. El tema es que para hacerlo han demostrado que son capaces de llevarse puesto el status quo institucional político, lo que llamamos la democracia, lo que llamamos la república. Lo han demostrado en la Argentina y lo han demostrado en otros países de América Latina. El caso Cerimedo en ese sentido ha sido nos ha iluminado sobre un montón de detalles. En un rato tengo una información nueva para dar sobre eso. Pero a lo que voy, vos decías, el rumbismo no incluye las PASO. Yo creo que el rumbismo sí incluye las PASO, solo que tienen es un plan que tiene como varias barreras de contención. Entonces lo primero que van a intentar es, obviamente, que Milei reelija. Si Milei no reelige, o van a tratar de que siga siendo presidente haciendo algún tipo de trampa. Si eso no sale, van a tratar de que haya otro candidato en la grilla, quizás hasta con discurso opositor, pero que cuando llegue siga con ese rumbo. Y si eso no sale, están plantando bombas para que si gana alguien con la idea de cambiar el rumbo, no pueda, se le pudra todo y demás. Son capas de rumbismo que funcionan, como no es una conspiración, sino que lo que hay acá son intereses que van coincidiendo, a veces sí, a veces no. Bueno, a veces les sale, a veces no, pero claramente tienen muchos más planes A, B, C, D, E, F que la oposición en ese ¿Saben sentido. que yo llegué el sábado y enseguida empecé a llamar a gente y llamé a los dos funcionarios que más conozco del gobierno, altos funcionarios, y los dos me dijeron, sí, sí, el número está. O sea, no es que estaban, no sé, voy a ver si lo consigo, no, estaban totalmente seguros de que esto salía. Estoy en desacuerdo. Creo que el rumbo político de un país no lo podés blindar con una ley, de ninguna manera. No, estar intentando, no es que lo... Sí, pero creo que si de verdad hay un gobierno de otro signo político el año que viene o de acá a 4 años y que realmente logra sumar una masa de respaldo social, político importante, esta modificación de la Carta Orgánica terminará siendo anecdótica. Y es más, los gobernadores que votaron esta modificación de la Carta Orgánica, si hay un gobierno peronista con poder político y respaldo social, van a votar para revertir esta modificación de la Carta Orgánica. Eso es lo que pasó siempre, ¿no? Vamos a probar si la próxima vez... Eso es lo que pasó siempre. Estamos en la discusión, Sí. ¿no? De ver que... Yo nunca, hacía mucho tiempo que no veía un embajador como este que tiene poder y lo usa. Y que llama a todo el mundo, que llama a los grandes empresarios, que llama a los gobernadores, ha llamado intendentes. Y le tienen miedo, Yo comprendo, ¿eh? No es que, ¿viste? Eso me llama la atención. Hay muchos condicionamientos. Pienso en el gran condicionamiento que nos dejó Macri con el Fondo Monetario Internacional. Digo, hay muchas herramientas para consolidar un programa económico por fuera de las elecciones, ¿no? Por fuera de lo que elija la gente. Bueno, condicionar que más allá de lo que desees hacer, tenés esta caja de herramientas. El Fondo Monetario Internacional es una... Para mí la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que suena en chino hasta cuando lo digo, apunta al mismo sentido. Después, obviamente, hay que ver si eso se mantiene o no, pero adhiero a que no es solo la cuestión legislativa.
que en sí mismo llama la atención, porque es un gobierno que viene en una mala racha Está mal, claro. en términos económicos, en Igual términos van políticos, juntos, pero ¿no? sin embargo en el Congreso le va bien. Igual esos dos condicionamientos Sí, van juntos. me quedo con Van otra, juntos. porque está re lindo como la picaste. Yo tiro y vos recoges. Si Kicillof gana, ¿va a lograr conducir a todos? Bueno, A todos. Y no lo estoy hablando de ninguna flaqueza de él, estoy hablando de lo que es hoy el mapa político argentino. de un peronismo en ¿Vos estado de pensás que va a ebullición. conducir a Cristina y a Máximo? Tiene que hacer política, pero bueno. Es difícil. ¿Va a conducir También a importa Massa? cómo gana. ¿Va a conducir a Massa? También importa cómo gane. Sí, sí, pero nadie hoy gana con el 60%. ¿no? Sí, pero no me refiero solamente a cantidad de votos, que también obviamente importa, sino no es lo mismo ganar, aunque sea por 3 votos, como hizo Milei, con un mandato muy fuerte. Milei ganó por más de 3 votos, pero no tuvo muchos votos en primera vuelta ni nada. Pero llegó y dijo, mira, a mí me votaron para hacer todo este quilombo, así que lo voy a hacer. No, pero uno no puede comparar lo que hace un tipo que tiene todo el apoyo del mundo atrás con lo que hace un tipo que Absolutamente, tiene por todo eso, corriente en contra. por eso mismo el próximo presidente, sea Kicillof o cualquiera, tiene que tener 1 millón de personas atrás. Yo entiendo- Porque el único equivalente Claro. a lo que tuvo Milei atrás del lado popular es tener un palo de Yo personas en la entiendo calle. que el sistema de análisis que tenemos nosotros es el que nos da la historia, mucho más para juzgar no tenemos. Últimamente desconfío de si la historia se va a seguir repitiendo en los yo términos también. en que viene hasta Hay una ahora. pregunta de si los conduce antes o después de ser presidente. Si No, tomamos antes no, el caso- antes es Antes imposible. No, por eso. Antes es imposible. tampoco quiere, ¿eh? No es que los quiere conducir. No, pero antes es imposible porque además varios de ellos son desafiantes. No, Bueno, no, claro. obvio. Hoy por hoy. No. O sea, pero cuando sos presidente conducís, o sea, Milei conduce a un montón de gente porque la convence de distintas formas. Vía el embajador, vía la CIDE, vía plata, vía Priete, vía comprar, Si o yo sea, tengo que pensar, un montón mirá, de recursos. Cuando ganó Alberto Fernández, Majul se puso una gorra, unos lentes y fue a darle un beso al coso de la calle México, ¿no? Sí. Yo Héctor creo que Nelly hoy se Majul puso el eso. primer día lo está puteando al presidente desde la televisión. O sea, alguno me lo dijo ya, que lo va a hacer. Que va a ser opositor desde. Mientras está asumiendo, va a ser opositor. Uno de ellos me lo dijo. Perdón, que les doy la palabra para No, yo estoy bastante de acuerdo con el editorial, con varias de las cosas, sobre todo el tema Perú, ¿no? Que es un tema de una actualidad absoluta. Claro. Porque si uno mira Julio Emilio Velarde, el Poder Ejecutivo Keiko Fujimori lo acaba de ratificar hace 5 días. Está desde 2006, Julio Velarde. 20 Pasaron años. 8 presidentes pasaron. El primero fue Alan García. Y ahora le acaban de ratificar por 5 años más. O sea, de 25 2006 a 2031 va a estar Julio Velarde. Ese es el norte que comparte Bausili, que comparte Milei, que comparten todos los que lo votaron ayer, ¿no? Los gobernadores como los que vos mencionabas, el PRO, el radicalismo. Es la idea de, ahí está, la estabilidad de la cual no te podés mover. Incluso lo leo en algún portal, Infobae dice, consolidando así la continuidad de un liderazgo que ha sido clave en la estabilidad monetaria del país, ¿no? O sea, así se vende para toda América Latina Infobae es ese parte modelo. del rumbismo, ¿no? Sí. Bueno, Protagonista. ni hablar, Sí, claro. ni hablar, ni hablar. Ni Claro, hablar. le venden a Velarde como el tipo que garantizó la inflación No, baja. a mí me parece que Y- el camino no es solo un líder, sí, vos Kicillof, pero puede ser otro, sino que es, junto con Brasil, vamos a ver cómo salen las elecciones hoy, junto con Chile, vos podés buscar por otro lado y emparejar ese poder internacional que hoy están presente. Lo que digo que, como dice Cande, te van poniendo obstáculos. La deuda del FMI ya no debe 10.000, debe 60.000. No puedes ponerte la mano en el bolsillo y pagarlo, ¿no? Ahora tenés otra cosa. Yo creo que lo que cambió en el último tiempo, y por eso hay algunos sectores que le están diciendo lo mismo pero más lento, es que el gobierno se peleó con la sociedad o con un sector muy importante de la sociedad. Hay por lo menos un 60% y más de la sociedad que quiere otra cosa y que quiere otra cosa diametralmente opuesta. Entonces, por ahí no tenés todos los fierros del poder, no tenés a la embajada, no tenés al sistema, al establishment ni al Fondo Monetario Internacional, pero si la convocatoria es a ganarle una elección a Milei, bueno, te puede salir. Si la convocatoria es a transformar, a cambiar, a decir, che, bueno, no es solo ganarle a Milei. Lo que tenemos que hacer, el rumbo de los ricos está mal. Es un 1% que está hoy administrando el destino de todos los argentinos. ¿Hay alguien con la capacidad, el coraje, la audacia de convocar socialmente a sectores muy distintos entre sí, por supuesto también, que se vean de alguna forma interpretados o interpelados a algo más que ganarle a Milei? Porque a Milei se le puede ganar la elección. Hoy es más fácil ganar la elección a Milei que conducir los destinos de la Argentina.
el problema no es electoral, el problema es político. Y si nadie tiene, creo que sí hay condiciones y sobre todo sociales para que eso suceda, pero si alguien tiene la voluntad, el coraje para convocar a algo más que ganarle la elección a Milei, que por supuesto es importantísimo, es siempre mejor ganar la elección que perderla, Es necesario, pero no suficiente. pero el desafío es mucho más grande y mucho más difícil que ganarle una elección a Milei. Sobre todo es difícil por algo que decía Roberto que me parece clave en esta ecuación, que es la desconexión de la dirigencia en toda la línea, dirigencia política partidaria opositora, oficialista, dirigencia empresaria, dirigencia sindical, la desconexión total de la dirigencia con la gente, ¿no? Está absolutamente desconectado. De hecho, cada vez que hay una expresión popular espontánea, despedida del Indio Solari, Mundial de Fútbol, lo que quieras. Extranjerización de tierra. Extranjerización de tierras. La gente está. Sí. La gente está, la gente sale a la calle, la gente reclama, la gente logra cosas. Pero hay una desconexión muy grande. Massa yéndose a Barbados en el avión de Narváez. ¿De qué habla eso si no es de desconexión? Ni que hablar, bueno, todo el discurso del gobierno de compran televisores y no los pagan porque Argentina perdió el Mundial. O sea, esa desconexión para mí es lo más Yo grave lo de de todo. Manieto, yo nunca había visto el grupo Clarín desconectado tanto, porque siempre han tenido una conexión, han sabido interpretar, expresar, guiar, pero de a poquito. Que el tipo hable todos los días, varias horas, sobre la AFA, que además, cosa que lo de la AFA ya pasó. O sea, lo que es una venganza esto, que incluso han querido... Claro, ya se solucionó el problema. Sí, no como Oh. a él le hubiera gustado, pero cuando los Ya otros está. vieron que se le iba encima, trataron de negociar. Y él le dijo que no, él lo que quiere es la venganza. Entonces, un tipo tan poderoso que intenta marcar agenda, claramente ya no la marca, porque nosotros no hablamos de la AFA, ¿no? Y está en eso, o que todos los diputados, 140 y pico de diputados, en contra de que se trate ese proyecto. La puta. A mí lo de Massa me sorprendió, porque más allá de si está bien o está mal, es inconveniente para su carrera. Claro. ¿Entendés? Bueno, No, pero... yo hablé el otro día con alguien que labura con él desde hace mucho tiempo, muy cerca, y me dijo, y la verdad es que después de esto, creo que él no quiere ser candidato. Que él si él hubiera querido ser candidato, Yo creo, no el hubiera... tema me yo parece creo que que es que- uno hoy, además de ser, tiene que parecer, porque la Sin gente duda. está tan mal, que uno tiene que ser austero, de por sí. Pero además, yo no soy candidato a nada. Entonces, pero si fuera candidato, además, diría, no, bueno, si yo el mes que viene o el otro voy a decir que quiero ser Lo presidente. que pasa es que Massa está habituado a viajar, ¿no? En su momento viajaba Sí. en aviones de Jorge Brito Padre. Sí. El tema es que alguien no sé si vendieron, lo ¿no? delató Sí, o claro. alguien... Sí. No es Sí. algo excepcional, me parece, ¿no? No, yo creo que no es excepcional en general para la clase política argentina. Hmm. Digo la verdad, a mí me han ofrecido muchas veces. Y yo sé que es un camino que no tenés que recorrer. ¿Vi? Porque además el que te ofrece eso, A Dorni no le avisó a nadie. te quiero decir, yo no tengo el poder de un presidente, pero bueno, manejo cosas, qué sé yo. Si el tipo me da eso, después Claro. algo me va a pedir. ¿Entendés? Ni siquiera es necesario que te lo pida. Claro, Ni le queda siquiera claro, es necesario queda que te lo comprometido. pida. Sí, claro. Entonces ahí me llamó la atención, porque lo considero un tipo inteligente, que haya hecho eso. Pero a mí me parece que forma parte de eso. Que forma parte de eso. Hay de una un sec- desconexión muy fuerte. De un sector de la política que está más preocupada en juntar volumen de dirigentes políticos que volumen social. Cuando vos pensás en... Es lo que yo decía recién, ¿viste? Claro. En un lado está el electorado y en otro lado A mí están los me- dirigentes. Cuando tus movimientos tradicionales son de juntar dirigentes, más allá de cuál sea la interpretación social de eso, tu cabeza está pensando en los dirigentes, en reuniones, en la foto, Claro. en que estén todos en el mismo acto, en cómo se sienta uno, cómo se sienta el otro. Y bueno, creo que desarrollan su interpretación de la política de esa manera. Sí. Irrelevante. Me gusta porque el tiempo terminó saldando sola la discusión que tuvimos tanto acá en los primeros meses y años del gobierno de Milei, que era si la oposición tenía que buscar armar un gran frente anti o tenía que buscar volver a representar, que era lo que sosteníamos algunos. Claro. Bueno, el tiempo está mostrando que están armando el gran frente anti y tampoco sirve para mucho si no logras representar. Bueno, vos fíjate que apareció UNIAC como una posibilidad y desapareció solo. A mí me genera cierta ambigüedad y cierta preocupación, algo que pasó esta semana que no trascendió tanto, algunos medios lo cubrieron, que es la cumbre de economistas en la sede del PJ, Sí. ¿no? Que ahí estuvo Mercedes Alessandro, Guillermo Michel, Santiago Frachina, Jorge Capitanich, alguno más, Teresa García. Todos piensan distinto, o sea,
países diametralmente opuestos. Sí. Me parece saludable que se discuta, me parece saludable que sea la CLPJ, me parece un poco tarde que 3 años después de haber perdido con un personaje como Milei, se empiece a discutir en público por dónde tiene que ir la Argentina. Entonces, por un lado digo, bien, porque la salida yo creo que es económica también, además de una muñeca política, capital político, mucha plasticidad, mucho contacto con la sociedad. Yo no leí, no estaba. ¿Qué posiciones distintas hubo? La gente que nombraste no parecía tan No, distinta. algunos decían hay que radicalizar, otros decían yo no voy a venir con bajar de sierra maestra. O sea, se tirotearon ahí planteando por dónde hay que salir. Claro. Esto se puede cambiar, esto no se puede cambiar, decían algunos. También hay gente que cree que la sociedad lo quiere cambiar a Milei, pero no el sistema. Cuando yo escucho el espacio de Olmos, que es un tipo muy inteligente, y tiene un discurso donde habla de que hay que mantener el equilibrio fiscal, que es algo que yo creo realmente que la gente no tiene mucha idea de lo que es, que la discusión conceptual debería ser quién paga los impuestos, es decir, cómo se gasta y cómo se recauda, y no tanto si te da +1 o -1. Pero indudablemente, si vos ves ese espacio, que no es él solo, ¿no? Está Victoria Tolosa Paz, Mitchell y Achával. Sí. Pero Hay una idea de contraponer con Kicillof el equilibrio fiscal. Como idea política me parece que no pega, pero más allá de eso, se basa en la creencia de que la sociedad quiere cambiarlo a Milei, pero no quiere cambiar determinadas cosas. Yo no sé si es así. Por ahí la sociedad quiere cambiar Pero todo. vos prendés la tele y pareciera que fuera así. Prendés la radio, abrís un diario y pareciera Exactamente, que fuera así. Igual es lo Claro. que escuchan. Es que Es sí. eso lo que escuchan. Leen la tapa de los diarios, escuchan esos programas, Claro. se escuchan Pero- entre ellos. ¿viste? Claro. Es importante el equilibrio, la Yo macro creo está que ordenada. más que el equilibrio fiscal, que está bien, o sea, puede ser algo deseable en determinadas circunstancias, hay que verlo, es el tema de la inflación y la estabilidad. Claro. Que viene atado, Bueno, pero- según ellos, probablemente. Bueno, pero están comprando... A ver, ¿por qué te crees que Milei quiere mantener el dólar a 1.500? Porque en el fondo cree que lo que va a subir los precios es el dólar, no la emisión. Entonces, no nos engañemos nosotros mismos. Si él nos está mintiendo, nos estamos dando cuenta que lo que más le importa es que no se mueva el dólar porque sabe que la restricción externa es el principal problema argentino. Entonces, nosotros que escribimos libros sobre el tema, ahora decimos que todo el problema es la emisión. Ahora, yo digo, porque sí, es una fuerza de Milei, ¿no? Porque todos los días uno se entera de gente que pierde el trabajo. A cualquiera de nosotros nos pasa, familia, Sí. amigos, en el gremio, todos los días gente que te escribe, che, me quedé sin laburo, me echaron del laburo, todos los días van cayendo Sí. gente abajo del tren. ¿Por qué esta tranquilidad? ¿No? Bueno, yo pienso que es la estabilidad. Cuando uno va por la ciudad, que yo ando mucho por la ciudad, recorro mucho, voy a distintos barrios, veo una superficie calma. Sí. Pero uno se entera de que, bueno, 6 millones de morosos, todo lo que sabemos, el cierre de En más de calma 30.000 cayó de la empresas. Rúa, ¿no? Sí. Ahora, te doy otro ejemplo que es muy interesante para usar en la historia argentina. Entre Menem y de la Rúa tienen 10 años de estabilidad. No se movían los precios. Pasa el 2001, hay un salto de inflación 60% en 2002, llega Néstor y empieza a bajar la inflación hasta que la gente empieza a consumir. Cuando la gente empieza a consumir, empieza a subir sola y había superávit fiscal y superávit externo. Tenía dólares y tenía pesos porque Néstor, y yo estoy de acuerdo con él, lo que yo no creo es que la única razón de la inflación sea la emisión. Eso estoy seguro que no. Ahora, yo, si fuera presidente, también quiero tener las dos cajas Sí, de claro. pesos y de dólares y eso me da el poder a mí. Sin embargo, empezó a subir la inflación teniendo los dos superávit. Entonces, nosotros no nos podemos que nos engañe Milei porque lo estamos viendo. Guarda, yo no estoy haciendo análisis político, no estoy diciendo que está bien o que está mal y respeto además la inteligencia de ese grupo. Lo que a mí me parece que ese grupo interpreta que la gente no quiere cambiar el modelo, lo quiere cambiar a Milei. Yo creo que no. Bueno, hay una tensión. Yo sí hablo con la gente, hablo A ver. todo el día de talar, porque yo voy a talar y ¿viste? Claramente la tensión que va a enfrentar el peronismo todo este año, que también es parte de lo que decía Diego recién, es si realmente proponer un modelo diametralmente opuesto al de Milei o proponer algo más de centro, ¿no? No va a haber opción de centro. El peronismo evidentemente está viendo si alguna de sus líneas internas expresa esa ancha, más bien angosta, avenida del medio callejuela. en la No, Argentina. yo no lo subestimo políticamente, porque yo creo que de ahí va a salir un candidato apoyado por Cristina. Es decir, Claro. como Cristina tiene como prioridad que no gane Kicillof, yo no creo que haya más de 2 candidatos a presidente,
el otro va a ser apoyado por Cristina. Entonces, si es un candidato potable, por más que sea de centro derecha, y tiene el apoyo de Cristina, no es que no va a sacar nada, va a sacar. Milei se prendió fuego, ¿no? Yo creo que está... Todo lo damos por... Sí, estamos yo creo que pensando está el post-mileísmo. prácticamente liquidado. Yo Ahora, creo que con lo de los créditos hipotecarios de ayer pero muestra... son 17.000 personas. Son pocos. Muestra una reacción. Muestra reacción. Claro. La Muestra- plata de los jubilados. Hay que, ¿qué está verlo, pasando? hay que verlo andar. Muestra que la están viendo. Claro. Y es un gobierno tiene Y que muchos. él aceptó. Exacto. Yo creo que están desesperados y Tiene que no muchos- mueve el amperímetro. Muchos botones para hacer tocar. heterodoxia es más difícil que hacer ortodoxia. Yo creo que no tiene un equipo, viste, los jugadores que tiene Bilardo no sirven para jugar como juega Menotti, ¿no? Yo vuelvo a la época mía. Sin embargo, sí marca un primer ejercicio de Ayer Caputo pragmatismo. profanó la bandera de la justicia social. Uy, nosotros acá le cantamos la marcha, hicimos una fiesta. Tremendo, Acá. tremendo. Para mí Ahora, es peor que lo que decís vos. Para mí es otro negocio más vestido de cualquier cosa. Porque El de los con la- créditos. Con la gente que yo hablé me dijeron, esto es un negocio para los bancos. Sí. Sí, porque no va a haber ningún tipo de control de que agarren esa plata y la presten. ¿Sí? Entonces pueden agarrar esa plata y ponerla en otra cosa. Igual los bancos informan al Banco Central. O sea, el Banco Central puede auditar eso. ¿A qué banco central? ¿Al que va a quedar con esta carta orgánica? Vos sos muy Yo desconfiado. digo, tiene las herramientas para O sea, hacerlo. ayer hicieron... Ojo que más fuerte que ayer fue eso una es lo que carambola contó hermosa. Mariano Martín, no sé si leyeron la nota todos, que hay un cambio en la estrategia de la Secretaría de Trabajo, que hasta ahora pisaba los salarios y ahora va a proponer un mínimo Sí. para los convenios de 1 millón bruto, 1.070.000. Y habrá que ver el Poco la viernes. están viendo. El viernes Algo se la- hay. Sí, sí. El viernes se reúne el Consejo del Salario. Vamos a ver si efectivamente el gobierno tiene intención. Se de- reúnen entre Yo creo comillas que no porque le da- van a volver a sesionar por Zoom, Por porque no Zoom. les da ni para verse me las dijeron caras. que va a haber una protesta de la CGT fuera del ámbito en el ¿En cual contra que el suban los gobierno salarios? quiere encorsetarlo. No, fuera. Si no hay convocatoria presencial, me dijeron, Ah. para que los líderes sindicales vayan, va a haber una manifestación afuera diciendo el gobierno tiene congelado el Consejo de Salario, algo que lo está... que existe, Aleluya, está hermano. congelado desde la época de Alberto Fernández, Claro. diría. Claro. Pero bueno, tarde otra vez, pero saludable. Ahora, yo lo que decía de Milei es, para mí está consumido, pero sus dos banderas de campaña, la que lo llevaron a la presidencia, siguen vigentes. Habló de casta, recién estábamos hablando, o sea, hay comportamiento de casta en la dirigencia política, y habló de la estabilidad de la inflación. Por eso yo digo, el tema de la inflación está bien, sigue siendo alta, como vos siempre lo decís, si la midieran de otra forma, pero no es No, la lo que yo inflación digo que vos descontrolada podés al frente de decirle a todos. la gente que vas a hacer lo que quieras para bajar la inflación sin necesidad de decir nosotros vamos a hacer algo parecido a lo que hace Milei No, claro. y antagónico a lo que nosotros creemos. Es que Milei está matando a la mitad de la Argentina para bajar la inflación. Ahora, también hay una cuestión de que a veces aceptamos discutir en los términos en los cuales se plantea. Porque aceptamos que discutir superávit implica discutir ajuste. Ahora, si vos pones un impuesto a las grandes fortunas y haces el recorte de los 4,5 puntos del PBI en subsidios que había armado Massa en 2023, podés embanderarte con el superávit fiscal, pero que lo paguen los que lo tienen que pagar y no Claro, la gente que se caga de claro. hambre. Yo lo que Entonces, discutir superávit sí o no, te ponen en un lugar donde te dicen sos inflacionista, cuando en realidad vos decís, no, ¿quieren A ver. superávit? Ok, discutamos Si quién vos querés paga. hacer una alternativa a Kicillof, es lógico que te diferencie. Yo no digo que esté mal. Yo estoy discutiendo sobre el tema. Yo lo que quería decir recién, cuando Néstor, a pesar de tener superávit, en cuanto el pueblo empieza a comprar, empieza a consumir, la inflación subió, es que esta inflación, esta baja de inflación, está muy relacionada con que la gente no consume. Sí, claro. Yo he hablado con gente de Molinos de la Plata y de Arcor que me han dicho, nosotros estamos perdiendo mucha guita en el mercado interno, los precios están muy retrasados, en cuanto haya un poco de consumo tenemos que recuperar precios. Entonces, buena parte de esta baja de la inflación está relacionada con eso, con que fundamentalmente las marcas no quieren perder porción en el mercado, entonces prefieren perder plata durante un tiempo, porque después la posición en el mercado te lo permite recuperarla, esa plata. Guarda que hay una parte de inflación que es por eso. En algún Bueno. momento va a volver. Es en gran parte también, acá sí me parece que hay una bomba plantada para el próximo gobierno, si el próximo gobierno es de otro signo político, que es que cualquier cosa que vos quieras reactivar te va a pegar en inflación inmediatamente. Hay inflación reprimida, hay gasto reprimido, porque vos vas a tener que arreglar las rutas, vas a tener que hacer caminos, vas a tener que hacer tendido eléctrico. Sí. Todo eso me parece más grave que la reforma de la Carta Orgánica del Central en cuanto a cosas que te están plantando para que, bueno, después efectivamente sea muy difícil gobernar. Y también hay algo que sería interesante
pensar que es contra quién te vas a pelear también, ¿no? Porque contra alguien te tenés que pelear. Si no, no. Yo dije que el primer día que meter preso a Galperín lo tomaron a mal. No, ahora están todos en esa un poco. Pero Me siguieron. Pero ¿por qué, Roberto? No hay necesidad de pelearse con nadie. Ay, no. Hermosa mañana, ¿verdad? Ya sé, Martín. ¿Cuál es el problema de volver a los 90, Navarrito? Pizza con champán. Las clases populares descubrieron el champán, dejaron la sidra. Los tapados de piel, naturales, nada de sintético, la caixa de lycra fluo, ¿te acordás? Las camas solares, Michael Jackson, Madonna, los Rolling Stones, hasta las visitas presidenciales a la Casa Rosada de figuras como Yuya, los Rolling o la supermodelo Claudia Schiffer, ¿te acordás? Naomi Campbell. Programas de entretenimiento con presupuesto gigantesco definieron el imaginario colectivo, los desfiles y sketches de Susana Jiménez. Sí. El humor irreverente de Videomatch con Marcelo Tinelli. O el periodismo de espectáculos picantito. Nace el rock barrial en los 90. Esos músicos sin ningún talento, con escasa formación musical, con secundario incompleto. No te lo permito. Con millones de fans con las mismas condiciones que los músicos. No te lo permito. Con Mi ese adolescencia. menemismo cualquiera podía hacer música, ¿no es? El populismo en su máxima expresión, hermanito querido. Los abrazo con mi corazón a triunfar. Estamos mal, pero vamos bien. Nadie se muere en la víspera. Si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nada. No, ya lo creo. Siempre me encantó esa frase, los abrazo con mi corazón. Sí. Es un corazón con manito. Después le hicieron agujeritos con chiquitita. No, eran jugadores. Ramal que para, ramal que cierra. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Por eso mismo, Roberto, se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual esas naves se van a remontar a la estratosfera y desde ahí No, poder basta, viajar basta. 40 minutos desde Argentina hasta Rafael Calzada, Aldo Bonzi, Los Polvorines o cualquier punto del conurbano. Vamos todos, Menem lo hizo, sí señor, viva Perón. Escúchame, Pinto. Pero- intentando voltear a Bausili antes de que lo consoliden. Sí. Ayer hablé con un consultor sobre el tema y se cagó de risa. Me dice, Roberto, me dice, Bausili cae el año que viene con la primera corrida. Esto es Argentina. Eso dicen varios. Eso es claro. ¿Vos crees que llega a las elecciones? Y es complicado, es complicado. Después a la noche en TN dicen que soy un golpista porque digo que va a haber corrida. Y después de decir que golpista dice, la verdad que hay corrida siempre. Dicen, no. Pero lo dice hasta Riazu, no sé, o sea. Arriba, claro, está diciendo, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, de hecho Eh. está subiendo el dólar en este momento. Sí. Un poco en la aceleración, porque falta un año para las elecciones, pero bueno, se anticipan los pronósticos y también un gobierno que, bueno, hubo muchos bombos y platillos por este anuncio de los créditos hipotecarios. Yo no estoy en contra, no me parece una mala política, pero es muy acotada. Es una política muy acotada para un segmento de la clase media alta en un contexto donde vos tenés una crisis de endeudados por deudas de poco monto en el segmento formal, sea bancario o fintech. Entonces imaginemos lo que es el segmento informal, los videos de TikTok que vos mostrabas el otro día, ¿no? Como si Lo la que pasa gente es está que indeutada por 150.000 Cuando pesos. vos financiás como el Procrear Construcción, vos estás ampliando la oferta y la demanda. Cuando vos solamente financiás la demanda, vas a subir los precios de esas propiedades y no vas a tener una nueva oferta de propiedades porque no se va a construir. Sí. Y es muy factible que ni siquiera se mueva nada porque no va a haber gente Y el construyendo. que puede acceder a eso es alguien Entonces, que... eso es lo que a mí me parece bien Sí. que tomen medidas de ese tipo. Me da la impresión de que está mal diseñada, que se hizo de apuro. Entonces lo que vas a hacer es que haya más Roberto, más gente con guita para ir a vos- comprar, va a subir un poco los precios, Sí. pero no va a haber alguien construyendo. Lo que pasa es que la ideó el mercado inmobiliario. Claro. Finalmente Claro, es muy la factible. medida. No, vos, Roberto, decías hace un rato, 8 de cada 10 argentinos son clase baja o media baja. Me dijo él. Para entrar en un hipotecario tenés que ganar Fundación 3 palos Pensar. y medio y tener por lo menos 20 lucas verdes ahorradas
para entrar. Si había todavía alguna clase media baja argentina con esa capacidad de ahorro, se gastó esas 20 lucas verdes en los 2 años que lleva Milei. Claro, lo primero que hizo fue eso. Lo primero que hizo fue deshorrar. Entonces es obvio que esto va a servir para que terminen entrando los empleados de Caputo en el Ministerio de Economía, como hicieron con los créditos del Banco Nación, los amigos del gobierno. Y algunos sí que quizás justo lo encuentran en una buena situación, pero... Hay una realidad, perdón, Sí, pero sí. con respecto a lo del crédito hipotecario, funcionó mucho en 2025, se había frenado bastante en 2026. Básicamente lo que hace es reactivar a los niveles del 2026. Por eso digo, ya lo vivimos. Lo que el pasa año es que una pasado. cosa es mover la compraventa y otra cosa es mover la construcción. Claro, sí. Primero, no hay un efecto reactivante y segundo, no activás oferta y demanda, sino solo demanda. Con lo cual, con la misma oferta, porque la gente no se pone a construir. Yo te digo una cosa, viste que nosotros con el tema del edificio, compramos regalados. Cuando vas a hacer la obra, Está muy es caro el otra precio de cosa, ¿eh? construcción. Es otra Felicitaciones cosa. porque no te vi desde Muchas que gracias. la Vos sabías que anunciaste. se venía. Bueno, estábamos ahí esperando que lo digas públicamente, Lo por sufrí favor. como- Pero quiero decir, construir es muy caro. Es Sí. muy caro. Entonces, el plan Procrear lo que hacía era, te daba la oferta también. Si solo das demanda, vas a subir el precio de las propiedades. Sí. Porque ¿quién va a construir? Yo los constructores que conozco me dicen, no, ¿qué voy a construir si no me Yo esperaba que Luis Caputo le agradeciera a Amado Vudú ayer cuando anunció. Claro, Es porque que estatizó debería. el sistema previsional. Porque dijeron que había aumentado, tenía 30.000 millones de dólares en activos, Claro. el Fondo de Garantía de Sustentabilidad cuando asumió Milei, ahora tiene 80.000, bajó el riesgo país, uno puede decir, bueno, mérito de Milei, pero después lo que constituye ese aumento, me explicaba un especialista, es el aumento de las acciones de Telecom, Claro. de Transportadora de Gas del Norte, Claro. de Gas Natural Ban, de Naturgy, de Pampa Con Energía. un dólar planchado. ¿no? Sí. Claro, todas esas empresas que el Estado tiene acciones Pechín. gracias a Claro, Amado Vudú, claro. a la decisión del gobierno de Cristina. Lo habrá llamado para agradecer. Supongo. Están haciendo... Tengo un montón de temas, incluso tengo un tema de hoy de Diego, pero yo me quedé loco con la nota de Diego, así que le voy a pedir que primero nos cuente cómo es esto de que yo estoy hablando con la inteligencia artificial y del otro lado, en vez de estar la inteligencia artificial, hay un chino escondido en un ranchito contestándome, tomándome por boludo. Bueno, ¿Cómo puede ser? es un- Por Estás eso dando me traba- contestás tantas pelotudeces. Estás dando trabajo, no seas así. Es un temón porque alguna gente me dice esto es muy yo pensaba que era muy conocido, pero claro, le hice una entrevista a Milagros Micheli. Hay gente que lo usa de psicoanalista. Claro. Milagros Micheli... Hay gente que le pregunta qué tomar cuando le duele la cabeza. Y Sí. resulta que hay un chino diciéndote, tomate un... Como todo pasa, Pero que no se puede hacer eso. Yo chequeo la información ahí. Diego, ¿cómo te va? Buen día. Buen no me día. asustes. Me estás dando malas después puedo noticias. pasar el video cuando Milagros Micheli me cuenta esto. Voy a ¿Lo leerlo. tenés? Sí, sí, Ah. ahora se los paso. Milagros Micheli fue premiada, es una argentina que salió en la tapa de la revista Times como una de las 100 personas más influyentes del mundo por su aporte a la inteligencia artificial. Es una argentina que vive en Berlín hace muchos años y cada tanto viene, se va a venir a vivir a la Argentina, está trabajando incluso con algunos sindicatos. ¿Qué descubrió Milagro Micheli? Que sigue habiendo mucha gente que trabaja en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Qué puso en valor? El trabajo que quiere ser invisibilizado. Entonces, yo empiezo la nota con algo que me dijo hace algunos días. Nosotros publicamos un trabajo hace poco sobre trabajadores en Kenia que se hacen pasar por novias virtuales. Imagínate que el usuario está pensando que está hablando con una máquina, le cuenta sus fantasías más oscuras, pensando que es una novia virtual, que total es un algoritmo que no te va a juzgar, y es un hombre precarizado en un barrio popular de Nairobi, contestándole a la noche con su mujer y su hijo durmiendo al lado. Esto es textual, esto sucede, no es que es la fantasía. Ella Solidaridad entrevistó... con ese ¿Te trabajador. puedo agregar un datito de Yo color? vi que Sí. ponías cara y dije, ay, Cande estará hablando. No, era el trabajador. Enseño la salud mental de esa La vi que se empezó a persona. poner blanca, ¿viste? Les doy- Perdón, Cande. les agrego- Tan bajo no ha caído. Les agrego un datito de color. Hace muchos años, yo trabajé en un call center, en la época, antes nada, era muy joven, 2007, 2008. Y mi trabajo era contestarle a los gringos que mandaban love al 2020 Ay, como no. si fuera un love coach gringo o Ay, una no. love coach gringa dándole consejos sentimentales. Yo.
Con lo mal que te ha ido Con tu lo- vida sentimental. Hasta cierto punto. Después Ahora te encarrilás. Sí, bueno, eso es más fácil. Bueno, y- Córtenme esta parte y pásenla en casa. Después se ríen de Gasulla, ¿eh? ¿Dónde hiciste, Navarro? ¿En dónde hiciste vos? Dale. Es decir, es la complejización de sistemas de explotación que ya existían, digamos, ¿no? Pero acá hay dos cosas. Primero, me parece que lo del laburo invisibilizado es una frase Sí. tremenda. Y después, en serio, la gente está confiando en la IA. Yo hoy explicaba que la IA en Argentina toma las cosas de los medios y yo veo los primeros 10 y está nada más que el destape entre los primeros 10, como siempre, está número 3, y todo lo demás son todo derecha. Y vos creés que la IA es neutral. Y está tomando la información de todos los medios de derecha. Entonces, hay una creencia en la gente de que la IA es objetiva, estás hablando con una máquina, que no falla nunca, que todo está bien. Yo desconfiaba de eso. Lo que no pensé es que en algunos casos había gente. Hay 400 millones de personas que trabajan Bueno. en inteligencia artificial según datos del Banco Mundial. No todos hacen eso. No. Pero ¿cuál es el objetivo? Por eso Milagro Micheli, reconocida por la revista Times, que es casi un error en la Matrix que alguien que hizo el trabajo fuera reconocido, salió en la misma etapa que Mark Zuckerberg, que Sam Altman, el creador del chat GPT. Bueno, lo que ella plantea es la inteligencia artificial es una fantasía, es una nueva técnica de dominación. Y parte de esa dominación es convencernos a todos de que el trabajo humano no va a existir más. Decía, incluso en qué invierten, están invirtiendo muchas veces, si uno ve las grandes inversiones, bueno, esto Nico lo conoce mucho mejor que yo, son grandes inversiones basadas en una fantasía porque no está generando las ganancias, la inteligencia artificial. Por lo pronto es una burbuja, sí, no sabemos qué va a Es pasar. una burbuja. Y después me decía otra cosa. Cuando una empresa echa gente, eso sale en todos lados. Pero después tienen que recontratar a esa gente y eso no sale en ningún lado. ¿Por qué tienen que recontratar? Porque hay cosas donde los seres humanos no podemos ser reemplazados. Claro. La máquina muchas veces es tonta, lo sabemos. Sí. Resuelve un montón de cosas. No quiero decir que no resuelva. No es menor que haya usado el ejemplo sentimental, porque es muy utilizado y en esas cosas es bastante pavota. O sea, cuanto más te vas metiendo en cosas muy subjetivas, te das cuenta que empieza a fallar. Y Tienes claro. razón, Navarro. Yo atiendo pajeros de Corea del Norte, Corea del Sur, no sabés lo que es. No, Javi, no. Hasta las 5 de la mañana, está haciendo eso, Navarro. Lo que pasa es que con un solo laburo no se llega a fin de mes. Preguntale a Fantino, ¿no? Ay, Se pará, puede. se me acaba de trabar la guía. Perdón, Roberto. ¿Qué pasó? Chau, se fue. No, Bueno, muy fuerte lo que contás, ¿no? Y Sí. además el tema de un trabajador explotado, invisibilizado. No existe ese tipo. Claro. Eso es lo que Exacto. pienso, porque mentalmente, que una persona te cuente las cosas más oscuras, más allá de, digo, pobre la persona Bueno, que los comparte sus psicoanalistas cosas pensando que trabajan de está algo de hablando con eso, una ¿no? máquina, Psicoanalistas. claro, pero cobran un No, y precio son porque profesionales, efectivamente... están preparados para eso profesionalmente. Claro, pensá que lo habla con una inteligencia artificial pensando que no lo puede hablar con ninguna persona, debe ser algo horrible. Después de eso me escribió gente de afuera, del exterior, Ajá. después de la entrevista con Micheli, y me decían, esto se está discutiendo en las organizaciones sindicales, de eso también cuento en la nota que salió Sí. ayer publicada en el Destape, porque hay un montón de variantes que se pueden utilizar. Se habla de, acumulación por desposesión, o sea, hay todo un proceso que tiene que ver con la inteligencia artificial, donde de lo que se trata es de apropiarse de creaciones colectivas Claro. para después convertirlas en propiedad privada. En el libro Los Desencajados, que creo que me lo recomendaste vos también, sí. hay algo de eso, ¿no? Sí. Están avanzando, Perfil está haciendo juicio a las Pues empresas. se estaba hablando eso entre los medios y se mandó primero, sí. Bueno. Me parece bien. me parece Y bien. Folia de Sao Paulo también Sí. está Está el haciendo. video ahí si lo está quieren haciendo ver juicio. de Milagros Micheli. Dale, que se dale, lo pasé ponelo, al Tano. ponelo. Nafta de estas tecnologías son los datos. Sin datos no existen, pero los datos no están ahí dando vuelta en la nube. Se recolectan, se ordenan, se interpretan, se etiquetan. Después de eso, bueno, pasa un entrenamiento. Estas personas controlan que los modelos no hagan cosas que no deberían hacer o para las cuales no fueron entrenadas. En algunos casos, estas personas incluso se hacen pasar por modelos de inteligencia artificial. Cuando un modelo de inteligencia artificial, por ejemplo, falla. Nosotros publicamos un trabajo hace poco sobre trabajadores en Kenia que se hacen pasar por novias virtuales, ¿no? Y imagínate que el usuario está pensando que está hablando, le cuenta sus fantasías Increíble. más oscuras, pensando que es una novia virtual, que total es un algoritmo que no te va a juzgar, y es un hombre precarizado en un barrio popular de Nairobi, contestándote a la noche con su mujer y su hijo durmiendo al lado. Tremendo.
Es tremendo. Tremendo. Hubo otro caso famoso hace un par de años que Amazon había abierto unos supermercados donde vos supuestamente ibas, agarrabas todo, lo ponías en una bolsa, te lo llevabas y la inteligencia artificial detectaba qué estabas comprando y te debitaba de tu cuenta de Amazon el costo. Se descubrió que había call centers en la India con tipos mirando miles de cámaras y siguiendo a cada uno que entraba para anotar qué era lo que compraban. Yo tuve una experiencia en primera persona, acá como la voy a compartir, ya que Nico compartió la suya. Yo quiero que alguien me cuente que habló con una IA como novio. Y le Yo ponemos escuché un poco de... eso no. Invéntenlo, no importa. O sea, si querés lo invento, pero hay todo un podcast sobre gente que tiene novios, novias virtuales y hay cosas muy oscuras, nivel murió la pareja y le cargó la información a un... No. Una película Sí. con eso. La ¿no? voz, Hay un capítulo no blanco. solo la información, Sí. muchas veces la voz La también. voz se conecta con juguetes sexuales. Es bastante raro el asunto. Bueno, pero Convengamos. hay algo también, ¿no? De cómo nos estamos vinculando Sí, en sí. este momento del mundo que está medio mal. No, lo mío era muchísimo menor lo que iba a contar, pero yo trabajaba en un medio en el que vendieron con bombos y platillos las primeras columnas con inteligencia artificial. Y había un compañero mío que estaba ahí escribiendo todo lo que después era leído al aire simplemente por una voz medio robótica. Nada más. Bueno, es un poco esto que te Por eso trae digo que es Diego una también, técnica de ¿no? dominación, me parece interesante pensarlo así. sin duda. Porque si no, bueno, el avance de la tecnología es imparable, lo único que tenemos que hacer es resignarnos a eso. Claro. Bueno, hay un montón de gente que está pensando en alternativas, me parece. La dirigencia política debería estar también. Hay algunos que están atentos a esto, pero me parece que es un tema. A mí Muy me parece poco, interesante. muy poco, Sí, sí. se dedican a Me eso. parece interesante lo que fue la encíclica papal, Muy lo que fue el interesante. discurso Claro. que dio Xi Jinping hace un par de meses sobre el tema, porque me parece a mí que el foco esto no tiene que ser la IA es mala, sino lo que se está haciendo, esta forma de desarrollar la IA es mala. Primero hay varias IA, ¿no? Digo, no son todas iguales. No, por eso, pero además Y lo hoy de está muy China, intrínsecamente digo, vinculado con un modelo político y económico, que es de lo que venimos hablando, de Silicon Valley, de los super ricos, del Pentágono, de la dominación hemisférica para la batalla contra China. Entonces, todas las decisiones que se toman sobre la IA no se las toma pensada como un producto para que consumamos nosotros, sino como una herramienta en ese plan de dominación mundial. Yo contaba hoy que estaba en un lugar que yo no conocía y quería conocer y le pregunté que me diga a ver que me arme a qué lugares podía ir y claro, me armó lo que está la publicidad. Y claro. Terminaste con 40.000 personas En al vez de decir, lado. claro, ¿entendés? Porque es eso, además nos manda todo lo mismo. Claro, van todos al mismo lugar. Y yo sé que ya hay gente en Argentina que está laburando para influir sobre la IA. Hay muchas formas para influir sobre la IA, para que empiece a contestar mal sobre determinados candidatos. Ese es exactamente el trabajo que hace Brad Parscale, el socio de Cerimedo, que fue jefe de la campaña digital de Trump en 2016 y que saltó el mes pasado que tenía un contrato con el gobierno de Israel para modificar las formas en las cuales la IA piensa sobre lo que pasa en Gaza. Claro. O sea, van a ver que van a empezar a encontrar respuestas negativas sobre Kicillof y además, cuando llegue el momento, hay mucha gente que le pregunta a quién votar. Claro. Bueno, Sí. se está operando fuerte. Así como se opera sobre Google, Sí. viste que vos laburás para que el algoritmo responda. Bueno, ustedes aprendieron todos a escribir de determinada manera. Bueno, se hace lo mismo con la IA. Por eso sigo sobre el tema porque la gente cree que es neutral. A mí me preocupa eso. Bueno. Piensan que es una calculadora. Claro. Acaba de. Claro, piensa que es una calculadora. Que vos le preguntás a la calculadora. Por favor, no tomen como es peyorativo, yo no sé nada, yo aprendo de los que saben. No, pero hay que advertirlo sobre todo para que haya educación sobre esto. Claro. El Es otro como si día- fuese la herramienta en sí misma y no es una misma herramienta que da igual quien produzca la calculadora, va a dar lo mismo o una computadora, sino que acá hay empresas que tienen un funcionamiento que muchas veces desconocen hasta las propias empresas. Claro. Hay mucho de prueba y error en la producción Sin duda. de la inteligencia artificial. Entonces es una tecnología que, lejos de ser neutral, tiene un montón de sesgos y tiene tantos sesgos que a veces hasta la propia empresa los desconoce. El otro día veía un experimento que a la misma inteligencia artificial, la misma persona le preguntaba: estoy al lado de un israelí, ¿qué hago? Estoy al lado de un, no me acuerdo, te digo cualquier cosa, nigeriano, ¿qué hago? Entonces, estoy al lado de un israelí, ¿qué hago? La inteligencia artificial respondía:
comportate normal, no tengas ningún problema, está todo bien, no sé qué. Estoy al lado de un nigeriano, ¿qué hago? Si te sentís en riesgo, podés llamar a este teléfono, Claro. no sé qué, no sé Los qué. egos Es que raciales. reproducen los egos de quienes lo produjeron. Antes sin lo duda. hacía Hollywood, digo, no es que están inventando nada, simplemente lo tecnologizaron. Hollywood hace 70 años que te dice que los yanquis son unos genios, ganaron la guerra, son los que llevan la democracia al mundo y que es un tipo con un turbante, corre. O sea, está reproduciendo eso a un Claro. nivel tecnológico. Pero una mucho capacidad más. de manipulación mucho más delicada porque aprende de Sí, tus sí, sí. datos, porque te habla a vos, porque te habla de la forma en que vos le pediste que te hable, entonces eso tiende a que vos bajes la defensa. Sí, sí, sí. Exactamente. O sea, Y lo hacen Exactamente. Más privado. sofisticado. Y lo hacen privado. Es cierto, ¿no? Hollywood era público, pero Eso era sí. como, bueno, nos pasa a todos, más o menos todos Claro. podemos charlar entre todos. Ahora vos no sabés lo que está pasando con una persona y su teléfono. Creo que todo esto profundiza. No, a mí me parece que hay mucha gente que habla, no hablo solo de cuestión sentimental, de cosas que habla con un amigo o con su psicoanalista y que ahora hablan. También. Sí, medicación. Sí, claro. Perdón, Marti, cortito. Y hay que entender que no es neutral, no solamente en el largo plazo para ver cómo educamos a los pibes, cómo lo incorporamos al mundo del trabajo. Hay que entender que no es neutral porque si no la campaña del año que viene la perdemos. Claro. Porque se disputa ahí, en ese territorio, y ese territorio trabaja para Milei o Pero para el rumbo. Este tema no está en lo medio, olvidate. No, y olvidate. creo que en realidad justamente lo que pienso que refuerza es la necesidad de que la política convoque pasiones, emociones, sentimientos y horizontes. Porque si no, sí, obviamente, si la gente va a ir a, qué sé yo, a preguntarle a la inteligencia artificial a quién votar, ¿por qué? ¿Cómo llegas a preguntarle a la inteligencia artificial a quién votar? Y porque nunca un ser humano antes, Claro, dedicado a la claro, política, te pero todo- convocó a algo. Sí. Total. Entonces, creo que es una oportunidad también para que, justamente, una forma de ir a contramano de que la gente le pregunte a la inteligencia artificial a quién votar, es que haya dirigentes políticos que ya te hayan convocado antes. ¿De qué manera? Y bueno, como se convocan hoy las discusiones, tienen que ser interesantes, tiene que haber algo, Claro. algo piola para charlar, que alguien no solo te caiga bien, te guste la cara, qué buena que es la campaña, qué buenos son los planos y las fotos que le sacan, Sí. sino que te conmueva, Que te alguien movilice, que claro. te movilice a algo. Y que Si no, sí entiendan- le termina preguntando al chat GPT a quién votar. Y que entiendan que esto, visto desde un lugar analítico, es un gran problema, pero para mucha gente implica soluciones a cuestiones cotidianas. Entonces, ponerte en contra tampoco es necesariamente la forma de llegarle. Porque Claro. un tipo que labura mediante una plataforma, si vos le decís voy a prohibir la plataforma, lo primero que piensa me quedo sin laburo. Claro. No, el tema es la organización y me parece que lo que plantea Michele y otra gente es que se puede hacer un sindicato mundial de trabajadores de datos, que ese es el título de la Por nota. lo pronto saldrían a la luz, ¿no? Sí, no, además ya existe el sindicato. Hay sindicatos en los lugares de trabajo. O sea, a partir de esta investigación que se hizo, todos esos trabajadores que estaban en Nairobi, en lugares de distintos países del tercer mundo, en muchos casos, empezaron a hablar entre ellos. Y es un poco lo que dice Mati, hay que volver a hablar. En vez de preguntarle a la IA si llueve o no llueve, hay que salir afuera. En Claro. vez de- Escuchar hay también, que hablar ¿no? con el vecino. Y Qué momento para quien va a cantar, ¿no? Oh. Qué momento. El otro día Y vino escuchar Flavia- también, digo, siguiendo lo que dice Mati. O sea, no solo que alguien te diga algo, sino que alguien te escuche. Claro. Sí, pero para La eso IA es- el chat GPT te escucha y te El contesta. político cuando conecta con la gente, mira, cuando Alfonsín en la época de la dictadura hablaba, vos te enamorabas del tipo, las cosas que decía. Y cuando Menem llegó y dijo salariazo y revolución productiva, que por eso lo pasó por arriba, interpretó también el momento. Y Milei también hizo eso en 2023. ¿Eh? Sí. En una sociedad absolutamente rota supo entender Claro. cuáles eran las pasiones que surgían. Claro, Sí, eso re. es lo que hay que despertar ahora. Che, hay una marcha de la bronca, ¿qué es eso? Bueno, justamente hay un sector de la política que se está movilizando a reunir las distintas broncas, ¿no? En principio separadas entre sí. Lo tomaron de tu programa. La- ¿Cómo se llama la sección que la gente se... sí, el lunes de catarsis, de Lunes de broncas y catarsis. demás. Lunes de Sí, catarsis. sí. Bueno, todos juntos a hacer catarsis es un poco lo que está convocando. En principio, la izquierda y distintos sectores que se están organizando para el 19 de septiembre, movilizaciones en distintos puntos del país y una concentración que esperan que sea masiva acá en la Ciudad de Buenos Aires, en Plaza de Mayo. 19 de septiembre es la fecha que le pusieron a la Marcha de la Bronca, es el nombre que le fue surgiendo, Sí. básicamente con el objetivo de coordinar luchas, de coordinar broncas. Por ahí no necesariamente luchas, no de gente que está organizada en sindicatos o en organizaciones políticas y sociales, sino gente que tiene bronca de determinadas cuestiones. Algunos serán endeudados, otros serán jubilados, otros serán los universitarios, y que esas broncas se aglutinen Es una y marcha se opositora. direccionen. Sí, claramente es una marcha opositora, está motorizada y organizada por la izquierda, se vienen reuniendo en persona gentes
¿viste? Que hay que volver, ¿viste? A veces un poquito a encontrarse. Yo creo que suena de otros tiempos, ¿no? Pero asambleas, gente real, mirándose a la cara y diciendo, Claro. che, a mí me preocupa esto, y a mí esto, y qué podríamos hacer, y bueno, y empezar a organizar, sin desmerecer, por supuesto, la utilización de la Las tecnología y las asambleas redes de 2009 sociales. eran muy interesantes. Totalmente. Claro, pero es que además es ahí donde a veces surgen inquietudes, conversaciones y además donde de verdad escuchás, ¿no? Claro. Acercándote. Bueno, están participando distintos dirigentes sindicales, organizaciones sociales y piqueteras, hay movimientos ambientales, movimientos feministas, referentes de distintos espacios, desde pueblos mapuches hasta empresarios pymes. Y en distintos comités que está impulsando Miriam Bregman. Ahora te voy a contar también qué está haciendo la CGT y qué está haciendo otro sector del sindicalismo. Pero si te parece, para entender de qué va el tono, a qué convoca la izquierda el 19 de septiembre a esta marcha de la bronca acá en Plaza de Mayo, esto es lo que decía hace algunos días Miriam Bregman, claramente una de las figuras políticas en este momento que mayor conversación está generando. Sí, sí. Preocupación en algunos sectores, admiración en otros, pero esto decía Miriam Bregman para convocar esta marcha. ¡Basta de tibios, basta de cagones! ¡Basta! Este pueblo ya dijo lo que quiere, ya se pronunció. No necesitamos nada más para saber lo que piensan. Hay que derrotarlos por un verdadero plan de lucha que llegue hasta la huelga general y que lo derrote. No puede seguir Milei y su banda entregando todo. Está en nosotros construir esa unidad. Es unidad de lucha, es una unidad desde abajo y para eso nos estamos organizando. Sumate, no te quedes en tu casa, tenés que participar de eso y creo que en septiembre, cuando llegue a diputados, ¿cuánto vamos a hacer? Vamos a hacer miles y miles en la calle. Las Malvinas son argentinas, fue la Yankee de América Latina. Fuera ingleses de nuestro territorio. Bueno, hay una... Haz un comentario sobre Miriam. Sí. Primero, digo que si el candidato peronista es moderado, Miriam se lo va a comer. No sé si le va a ganar, le va a comer mucho. Y segundo, me mostraban un laburo de encuesta donde Miriam empieza a crecer en Recoleta. Recuerden que la izquierda ganó alguna vez en la capital de Salta, que es muy de derecha. Son fenómenos que cuando la gente está enojada con todo, qué sé yo, uno de los lugares es elegir. Bueno, pasaba con Luis Zamora. Luis Zamora Sí. era votado por Sí. gente. Sí. Sí, lo que Miriam Bregman dice, y un poco la discusión que están teniendo en el Frente Izquierda, es cómo trasladar las buenas intenciones o los reconocimientos sociales de, che, bien que está, A un voto. che, aguante, a intención de voto, ¿no? Ahí es el salto que tiene que dar la izquierda. Y después la pregunta de siempre es cuál es el proyecto de poder que tiene la izquierda y cómo gobernarías un país, ¿no? Pero bueno, se entusiasma la izquierda con el clima de época, con un crecimiento desde abajo de esta convocatoria, tomada por la militancia de distintas provincias, y el horizonte es construir una jornada nacional el 19 de septiembre, una jornada nacional de lucha que confluya con una huelga general contra el gobierno de Milei. Ayer se reunió también el Frente de Sindicatos Unidos, que prepara paros regionales para llegar a una huelga general antes de fin de año. ¿Quiénes son? El Frente de Recordemos Sindicatos Unidos, bueno, está aceiteros, ATE, están los pilotos, están en distintos sectores de la docencia Más combativos. universitaria, los sectores más combativos, que ratificaron la escalada del plan de lucha contra el ajuste de Milei. Esto fue en un acto realizado ayer en el predio de ATE Rosario. Ahí Rodolfo Aguiar encabezó la reunión, dijo que la huelga general tiene que ser antes de la visita del Papa y no después. Hay también otras organizaciones sociales y sectores del sindicalismo que están pensando mucho en el itinerario, en las recorridas y en los mensajes de la visita de León en la Argentina. Se está definiendo por estas horas, por cierto. Va a ser un dato político que además va a estar entre la elección de Lula y la de Trump. Claro. Hay 10 días, 2 semanas donde se junta la segunda vuelta en Brasil, la elección de Trump y la llegada del Papa. Así es. Entiendo que el gobierno está tratando de hacer ya de antemano un control de daños de lo que pueda llegar a ser esa visita. Sí. Muy preocupados por los lugares que va a visitar y los mensajes que va a dar el Papa. Ojo, porque se le puede Por eso venir empezó con la en justicia contra. social, Caputo. Pero ojo porque se le puede venir en contra, porque fíjate, en el Mundial les pasó lo mismo. Estuvieron forzando algo que no sentían para decir, miren, nosotros estamos con los jugadores somos nosotros, el peronismo no los quiere y todo eso. Y después eso les terminó jugando muy en contra. Con el Papa va a ser peor, porque no va a ser solo una banderita.
cada mensaje que dé Va a el hablar, Papa claro, va a cada que tener hable. una lectura muy Sí. crítica. Se estaba especulando por estas horas, se definen estos días, pero que podía llegar incluso a visitar alguna cárcel. Algún centro de discapacitados Algún pedía centro de la discapacitados. iglesia hoy. Sí. El Cotolengo de El Honorione. Cotolengo de decía. Orione, digamos, todos sectores, ni hablar si se junta con organizaciones sociales. ¿Qué en algún mensajes barrio. iba a una cárcel, no? Porque la derecha convenció a todos de que son solo los malos están ahí y los que están afuera son Mira buenos. lo que hacía Francisco, ¿no? Claro, Que claro. le iba a lavar los pies. Claro, qué mensajes, ¿no? Yo creo que van a ser días muy incómodos para el gobierno esos, ¿no? Con la visita Sin del duda. Papa, más allá de lo que represente en términos religiosos, en términos mucho más políticos que es eso. una Sí. visita enorme y la herencia de Francisco y el mensaje también Sí, sí. del Papa Francisco. En Es este antagónico contexto, a este ¿no? gobierno, antagónico. Sin duda, y creo que eso es lo que está tratando de evitar el gobierno, que no lo sea tanto, ¿no? Que hay una especie ahí como de control de daño, sobre todo de que al menos protocolarmente Claro. Lo que va a ser no en lo Luján, raye ¿no? tanto, ¿no? Luján, En qué Luján va a ser maravilla. me imagino que va a ser Qué una marea bueno para humana. ir, ¿eh? Bueno, la cúpula de la Iglesia Católica Argentina es claramente muy crítica. Claro. Es francisquista. Bueno, el Sin discurso duda. de García Cuerva en San Cayetano puso el eje en los endeudados el otro día. Francisco dejó su presidente del Banco Central también. ¿Viste? Dejó sus herederos. Claro, sí, bueno, sí, planificó su, Así es. su herencia. Pero sí, Che, ¿me cuentan algo de Cerimedo? Te cuento algo importante de Cerimedo. Probablemente de las revelaciones más fuertes desde que empezó esta cuestión. Hubo un caso que salió a la luz en abril de este año, al cual acá le Importante dimos... que la gente entienda que a Milei lo hicieron presidente Santiago Caputo y Cerimedo, Sí. ¿no? Digo, no estamos hablando de un jugador cualquiera. Y ahora vamos a ver por dónde pasó ese hacerlo presidente o por dónde pasan los servicios que ofrece Cerimedo y por qué yo vengo diciendo, por lo menos desde hace un par de semanas que saltó esto, que cuando ellos hablan de que ayudan a ganar elecciones, tenemos que decir ayudan a robar elecciones. Porque la verdad es que se dedican a eso. El Honduras Gate fue un caso que saltó en marzo, abril. Acá no le dimos mucha bola, solamente una parte porque se mencionaba que Milei había prometido aportar $300.000 a una campaña de desinformación en México y en Colombia a través del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Se filtraron 37 audios en ese momento donde se describía una operación para devolverle influencia a Hernández, que en ese momento estaba condenado y preso en Estados Unidos, y utilizar a Honduras como plataforma política, económica y mediática del eje Trump-Netanyahu en todo el continente americano. De acuerdo a estos audios, que todavía no se comprobaron, pero se filtraron en abril, Afura tenía un pacto para gobernar como un presidente de transición y permitir el regreso al poder de Hernández. Recordemos, Hernández estaba preso por narcotráfico en Estados Unidos y Trump lo indultó. Qué selección que tiene Trump en Latinoamérica, ¿eh? Así es. El indulto habría sido gestionado, según estos audios, a través de Netanyahu. Hernández le pide a Afura $150.000 para armar esta unidad de periodismo digital para influir en las elecciones en México, en Colombia y en otros países. Acá es donde aparece supuestamente Milei prometiendo $300.000 que nunca sabemos si se dieron o no. Y que a cambio se comprometían a ampliar la zona económica especial conocida como Próspera, esta ciudad que puso Peter Thiel en Honduras fuera del control del Estado hondureño, permitir una base militar norteamericana al lado de Próspera, digamos, para tener la ciudad y al lado la base militar. Sí, sí. Y obviamente legislación favorable a compañías de inteligencia artificial estadounidenses y israelíes, desplazamiento de las inversiones chinas, una vía transoceánica para que puedan utilizarlo las empresas norteamericanas, etcétera, etcétera, etcétera. Trump intervino en esa elección, ayudó a que gane Afura, un poco como había hecho acá, con amenazas y demás. Indultó a Hernández. Y Cerimedo formó parte de todo eso. Bueno, fue asesor directo de Afura durante la campaña, esto estaba blanqueado. Participó en la operación para conseguir el respaldo de Trump. Esto lo contaba Cerimedo en entrevistas. Decía, yo hablé con Dick Morris, que me contactó con Trump y logramos que publique un mensaje en sus redes apoyando a Afura. Afura ganó por 0,7% de los votos. Una elección muy reñida, donde el recuento además fue bastante dudoso. Armó la derecha diario en Honduras. Y ayer apareció nueva info sobre estos audios. O en realidad ya estaban en los audios, pero todavía no se le había dado tanta bola. Quien lo publica es un tipo que se llama Ochoa, que formaba parte del Comité Nacional Electoral, que denunció todas estas irregularidades y lo rajaron.
Además, está amenazado de muerte. Vamos a ver el tuit que publica ayer Ochoa. Dice, no hay nada oculto entre cielo y tierra. La voz de Fernando Cerimedo, asesor del Partido Nacional, aparece en los audios que entrega el fiscal general el 23 de diciembre de 2025. Se identifica afirmando que metieron votos a favor de Nasri Afura en ciertas urnas, que sacaron votos que no les favorecían, que ya tienen alineadas a las Fuerzas Armadas, claro, porque había la posibilidad de que hubiera alguna disputa sobre el resultado, y les instruye que no acepten el recuento voto por voto. El Ministerio Público y el fiscal general anunciaron las investigaciones y solicitaron la pericia a Colombia, y sorpresivamente en una resolución aberrante y sin precedentes, la Corte Suprema de Justicia de Honduras ordenó suspender la investigación a solicitud del Consejo Nacional Electoral, de las consejeras premiadas con cargos de embajadoras. Vamos a avanzar. Digo, Cerimedo es un jugador mucho más relevante. Vamos a escuchar estos audios. ¿No? Vamos a escuchar los audios con la voz de Cerimedo diciendo lo que acabo de leer. ¿Tenemos ahí el primer tape? Sí, de todo esto, lo único que podemos aprender nosotros es que de la zona donde vienen ahorita los votos es donde gana Tito. Eso en primer lugar. Segundo lugar, los votos donde van a entrar más votos nacionalistas. Entonces, si habían votos de alguien más, eso se sacaron. Eso ya vienen arreglados. Y la idea de empujar la idea del cuadernillo, que no se haga nula toda la urna, o todo el acta, eso es muy importante, lo que tenemos que estar moviendo. Nosotros ya tenemos los números. No podemos permitir que, bueno, según estoy leyendo, que tenemos ya gente alineada de las Fuerzas Armadas, entonces, no, me parece que todo va bien. Voy a hacer una aclaración. Está consejero, lo presentando un fiscal, diciendo que es Cerimedo. Yo lo comparé con otras entrevistas de él. La voz se parece. Es cierto que tiene unos modismos más centroamericanos. El tipo estuvo un par de años viajando por Centroamérica, se le pueden haber pegado, lo puede haber asumido como parte de la ficción. Yo acá conté en su momento que Santiago Caputo, cuando se enteró que iba a tener un rol importante en el gobierno, empezó a practicar cambiar su voz. Yo a los 2 días que estoy en un país te tomo el acento. Bueno, después me dura 3 meses acá. Me sorprende que no vengas diciendo, joder, tío. Pero bueno, digamos, pongámosle ese marco. Esto No, pero digo, en serio, es más relevante, más pesado, más peligroso, y además es medio boludo porque habla todo. Así como escribió hay que eliminarla de la mujer. Habla de la impunidad también que sentían. Habla ¿no? de la impunidad. Claro. Tenemos otro de estos audios que supuestamente pertenecen a Cerimedo para escuchar. La gente no está entendiendo el propósito del archivo JSON. El archivo JSON nada más es un archivo que se estructura. Hablando de un archivo que utilizan en el... transmitiendo. Pero al final eso no nos interesa nada más los votos que se vayan a contar. Si tenemos los votos y sabemos en cuáles sitios perdíamos la elección, y ahí fue donde se metieron los votos y se hablaron con todos de la mesa, ¿qué es lo que te preocupa? No tenemos que estar preocupados. Fue un momento alegre, tenemos que festejar, pero es llamar al silencio, vamos a festejar una vez termine el contrato. Bueno, es muy impresionante. ¿Quién es el que afirma que es la voz de él? Es un ex consejero nacional electoral, o sea, un miembro de la Cámara Nacional Electoral o del Consejo Nacional Electoral de Honduras, al que echaron por denunciar estas cosas. Qué pesado. Y esto lo tomo para completar una imagen que empezamos a armar a partir de que saltó lo de Bolivia y que nos permitió llenar algunos agujeros en el perfil de Cerimedo que teníamos. Porque Cerimedo se presenta como un consultor. ¿Qué es lo que hace un consultor? Un consultor cobra de un cliente, que puede ser un candidato, un político, un empresario, lo que fuera, a cambio de brindar un servicio. En el caso de un candidato, ganar una elección, ayudarlo a ganar una elección. Cerimedo no hacía eso. Cerimedo llegaba a un país con un mandato que venía obviamente de Miami, de Maga, Mar-a-Lago y todo lo demás, con Brad Parscale, este tipo, con la tecnología esa, con el financiamiento de Tim Dunn, que es un empresario petrolero de Texas y demás, y le ofrecía al candidato, nosotros te ponemos la plata y te ponemos los fierros. No cobraba por el trabajo, ofrecía plata y fierros. ¿A cambio de qué? Bueno, cuando ganas, nos das acceso. ¿Para qué? Para hacer negocios, por un lado, enriquecerse de ellos, y para subordinar el país a la estrategia geopolítica de Estados Unidos para el continente. Se repitió en cada país donde lo hicieron. Y los negocios, bueno, van surgiendo. Ayer Andrés Lerner contó que Cerimedo tiene una empresa vinculada con la operación de la hidrovía, por ejemplo. Van apareciendo otros.
Y hace pocas horas en Bolivia ampliaron la investigación contra Cerimedo y ahora también está imputado por narcotráfico. Y escuchemos este informe de la televisión boliviana. ¿Tenemos el tape 4? La situación podría complicarse para jefes policiales, para el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo y para el propio Fernando Cerimedo. La Fiscalía en el departamento del Beni ha abierto una investigación de oficio contra presuntos autores tras conocerse la declaración de Nadia Beller, quien ha relatado en su declaración que Fernando Cerimedo junto a jefes policiales le brindaban protección a avionetas que sacaban droga desde el aeropuerto en Trinidad y otros aeropuertos en el departamento del Beni bajo la excusa de colocarles GPS a las avionetas. El Ministerio Público estaría preparando citaciones para Fernando Cerimedo. Me pregunto yo, esas avionetas que salían del Beni, ¿a dónde iban? Digo, porque lo que hay cerca de ahí es Argentina, básicamente. Claro. Hay que ver si esto no es una pata internacional de una operación que también tiene una pata acá. Un gobierno que ya sabemos que tomó decenas de medidas para beneficiar a los narcos, que tiene vínculos narcos a través del abogado del presidente, del ex candidato a diputado nacional. Se van incorporando piezas del rompecabezas que nos van mostrando que un montón de historias que quizás pensábamos que estaban aisladas, Expert y Machado por un lado, Adorni por el otro, Claro. y a lo mejor forman parte de un gran rompecabezas donde el plan es robar elecciones, entrar, subordinar el país al plan de Estados Unidos Y hacer negocios, y en el medio rapiñar todo lo que encuentres. Claro. Bueno, es un gobierno que uno ya le tiene claro que está tratando de rapiñar todo lo que encuentra. Aparte, ¿por qué ¿no? está preso, no? ¿Alguien le soltó la mano a este Bueno, muchacho? hoy salió Paz a soltarle la mano al presidente boliviano. Claro. Hay que ver ahí qué pasa. ¿Qué pasó para que el tipo esté en Ghana? Volvamos Funciona acá, el Poder volvemos acá. Judicial. Tema de endeudados en el Congreso, ¿qué pasó? Ayer hubo una noticia que se puede leer de dos maneras, ¿no? Le puedes decir, el gobierno y el PRO bloquearon la posibilidad de que el Congreso trate el tema endeudados, o puedes decir, la oposición realmente mostró músculo político en una sesión en la que el gobierno estaba consiguiendo varias cosas para poder avanzar con el tema endeudados, también el tema prórroga de la emergencia en discapacidad. La emergencia en discapacidad que el gobierno no está cumpliendo, vence ahora el 31 de diciembre. La quieren prorrogar un año más. ¿Qué pasó? Bueno, pidieron poner el tema a votación, el gobierno, la Libertad Avanza y el PRO, como decía recién, lo bloquearon, pero la oposición tuvo 133 votos para intentar empujar el tema. ¿Por qué no alcanzó? Porque como no estaban los temas en el temario previsto de la sesión, necesitaban 3/4 de los votos, no los tuvieron, pero sí tuvieron mayoría. Tuvieron 133 votos y había 5 ausentes además, así que estamos hablando de la posibilidad de sumar 138, 140 votos para avanzar con el tema morosidad. Fue una manera de la propia oposición de darse a sí misma un termómetro de la situación. Esto de ayer, en cuanto vieron que realmente tenían el número, salieron a dar una conferencia de prensa en Pasos Perdidos. Tenemos la imagen en la placa 6. Una conferencia de prensa realmente muy variopinta. Solamente no estaban ahí La Libertad Avanza, el PRO y un santacruceño que responde a Claudio Vidal. Después están todos. Vemos en primera línea, la vemos a Marcela Pagano, vemos también a Miriam Bregman, Germán Martínez, Natalia Lazota, Maximiliano Ferraro, Nicolás Mazot. O sea, hay Juan Bruje, por allá está Agustín Rossi, Nicolás del Caño. Todos están ahí, ¿no? Todos están en esta. Bueno, ¿cuál es la idea? Ir al recinto el 9 de septiembre y desde el recinto emplazar a las comisiones a que dictaminen un proyecto del tema endeudamiento. Acá me parece que va a aparecer la dificultad para el armado opositor. ¿Por qué? Porque hay 43 proyectos, todos muy distintos entre sí. O sea, se ponen de acuerdo en que hay que hacer algo con el tema endeudamiento. Después
quiero ver de qué manera logran acordar qué es concretamente lo que hay que hacer, porque hay, insisto, proyectos muy diferentes entre sí. La izquierda dice, pongámosle un impuesto a los bancos, generemos con eso un fondo que sirva para rescatar a los deudores. Otros sectores en el peronismo, por ejemplo, dicen, no, de ninguna manera, que no haya afectación de intereses de nadie, resolvámoslo de otra manera. Bueno, va a ser una discusión. Quiero centrarme en cómo se conformaron estos 133, con posibilidad de 138, qué sé yo, porque yo decía hace un ratito, hay gobernadores que están votando para un lado y también están apareciendo del otro. Los gobernadores que votaron o que mandaron a sus diputados a votar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central también estuvieron participando del armado de este O sea, hay gente que núcleo vota las dos cosas. opositor. Exactamente. Hace unos días en el Destape contábamos, lo tenemos en la placa 2, cómo los gobernadores de Misiones y de Salta estaban buscando separarse un poco de este oficialismo constante, ¿no? Lo contaba Fernando Siveira. Bueno, ¿qué pasó con los gobernadores de Salta y de Misiones? Mandaron a votar a favor de la Carta Orgánica del Banco Central y después también mandaron a votar por tratar estos proyectos de El tema desendeudamiento. que es medio contradictorio, porque si vos le atás de manos al Banco Central, el Banco Central no va a poder hacer nada por los endeudados. Bueno. O sea, Es lo que te digo, me parece que hay mucha gente ahí problema. viviendo que no está como demasiado comprometida con ningún rumbo del país Sí. y que están ahí midiendo fuerzas, viendo, qué sé yo. Pasó lo mismo con Catamarca, Tucumán, Neuquén, estuvieron en una o absteniéndose o votando a favor, y estuvieron en la otra también formando este conglomerado opositor para intentar avanzar con el tema endeudamiento. Tengo una hipótesis de por qué están ahí de un lado o del otro. Tiene que ver con algo que contábamos también en el portal del Destape esta semana, que es cómo el gobierno nacional está transfiriendo su déficit a las provincias. O sea, hoy Milei habla de que tiene equilibrio fiscal, superávit fiscal. Lo que está pasando claramente es que las provincias y las personas están entrando en déficit y el gobierno nacional está quedándose con ese superávit para sí mismo. Tenemos la nota en la placa 5, nota que publicamos el martes, el ajuste de Milei detona, las provincias caen los fondos, crecen las protestas. Obviamente, ¿cuál es la contrapartida de esto? De que caigan los fondos en las provincias. Todas están enfrentando situaciones realmente muy complicadas de protestas salariales. Pueden ser empleados públicos, pueden ser de empresas que cierran, pueden ser protestas policiales. De hecho, algunas provincias que ayer estuvieron bancando el proyecto de Carta Orgánica del Banco Central, como Santa Cruz, tiene una protesta de la policía desde hace casi 2 meses. Y está ahí Santa Cruz, sigue bancando. A mí esto me llama muchísimo la atención. Hoy la consultora LSG publica un detalle de qué está pasando con la obra pública y qué provincias recibieron inversión en obra pública en este primer semestre de 2026, porque algunas estuvieron recibiendo algunos fondos. En la placa 4 vemos quiénes recibieron inversión de obra pública. Tucumán, gran ganador en este primer semestre, concentró gran parte de los recursos, obras para transporte. No, volvamos al anterior, Apoyó por favor. Jaldo ayer, ¿no? Claro, Jaldo estuvo apoyando, pero después también estuvo apoyando tratar el tema de endeudados y morosos. Claro. O sea, digo, estar ahí como, Sí, ¿no? Pero endeudados y morosos es muy coyuntural. Carta orgánica es algo estructural. Es más importante. Van y vienen, van y vienen. Jaldo Bueno, se quiso campaña para ponerle un límite a Milei en el Congreso. le iba a ¿no? cortar la melena al león. Claro. Sí. Bueno, acá estamos. Me parece que le está dando bueno, enjuague, como se dice, le está dejando la cabeza rígida. Claro, le está Baño de crema. una queratina le está haciendo en realidad. Bueno, Lo acaricio un poquito. ¿quiénes recibieron este primer semestre dinero para obra, o fondos públicos para obra pública? Estos fondos que el gobierno está embolsando del impuesto a los combustibles líquidos y que los aplica principalmente a la bicicleta financiera. Bueno, Tucumán, gran recibidor de esos fondos. Catamarca, Salta, que ahí lo tenemos a Sáenz, que va y que viene, recibe fondos para obra pública. Ahora están regalados también, ¿eh? Son muy baratos. Hay algunos que son muy baratos. Ayer por un par de capitales nacionales Sí. se tiraban de Chancho cabeza. negro.
Ahí vi que Pagano, No seas Pagano así. hizo la lista de, no sé si le vas a mostrar, No. Pagano hizo como la lista. Ayer después se votaron un montón de cosas, dice Yo no me Mati, río de esas de cosas. la capital nacional No, del Ma- Chancho Negro. Mati es de La Pampa, entonces puede. Porque si nos reímos nosotros nos tratan de porteños. Pero Claro. como él es de La Pampa, lo puede poner en Recontra perspectiva. banco todas esas fiestas y las capitales nacionales de lo Sí, que sí. quieran. Ahora, que sea argumento para Moneda de acompañar cambio. al gobierno, una moneda de cambio para acompañar al gobierno en el Congreso. No hay nada, chicos. No hay nada. Bueno, pero está muy barato. Una rotonda era más Sale. cara. La claro. rotonda de la ley de bases era más cara que Pero eso. están de Sean Sandro, importan malos. en Shiny Temu. ¿Qué? ¿Cómo es? Están muy baratos. Yo no impugno que las provincias, los municipios quieran tener su capital nacional. De hecho, creo que también se votó a la ciudad de Buenos Aires como capital nacional del turismo. De- ¿sí? O algo de teatro. Bueno, ahí está, del teatro. Sí, Tucumán del ecoturismo, ¿ves? San Juan de la educación, Santa Cruz de natación en aguas frías, Misiones rebaja del IVA en fécula de mandioca, la del chancho negro que dice Nico es Cerrillos en Salta. Yo no sabía que existía el chancho negro, pero Son me acabo de... es donde se produce acá chanchos de las razas españolas. No para hacer blanco, Ari, no blanco. Premium. No, dice ser de Chancho afrodescendiente. una localidad de Corrientes, capital nacional de la producción bubalina. Sí. Que entiendo que son búfalos. Ah, O por lo pensé que menos eran chicles Bugalú. el dibujito dice búfalos. No, y seguramente para esos lugares sean actividades no, muy está importantes para- ¡Búfales! que a cambio de eso acompañen la reforma al Banco Central. No nos siguen, Tano. Este, Tenemos que hacer un programa los dos. Sí, sí. Este cande, ¿no? Chivilcoy, la localidad de Mañeto, es la capital nacional del coleccionismo. Y bueno, Está esas bien, está otras bien. cosas importantes. ¿Querés que te diga lo que colecciona colecciona? telecomunicaciones, Mañeto. Colecciona empresas de telefonía. Pero bueno, El archivo insisto, más grande de la Argentina. para mí hay gobernadores que están ahí viendo para qué lado tiran. En esta sesión jugaron para los dos lados. La oposición mostró músculo político, mostró que está en condiciones de juntar unos 138, 140 votos para avanzar con el tema endeudamiento. Insisto, me parece que va a ser difícil que se pongan de acuerdo en qué proyecto va a ser el que voten o en qué proyectos. Jalil tuvo una oferta formal para ser candidato por la Libertad Avanza el año que viene. Y él dijo que no va a reelegir. Ahí hay un Le dijo acuerdo. que no. Que creo que la otra parte, no sé si es tan cierta, que quiere gastar la guita que ganó viajando. Yo creo que quiere ser candidato a senador del Pero peronismo. lo que es cierto, no, en serio, Buena vida. que le ofrecieron ser candidato a la Libertad Avanza y dijo, no, yo no voy a reelegir. Él quiere ser candidato a senador del peronismo, tengo Sí, entendido. quiere La- ser que candidato a Catamarca senador. elige la que Digo, porque es raro que no es reelija un- No es incompatible con viajar por el mundo y vivir la buena vida, ser senador. Pero en un escenario de desdoblamiento, ¿de qué le sirve a un tipo como Jalil ser candidato de la Libertad Avanza? O sea, es un sello que... Y te digo Bueno, más, pero si vos le aceptás ahora, podés tener algunos Bueno, favores. eso sí, Le dijo eso que no, sí. por eso digo, no dice Eso siempre que sí, sí. eso En, sí. en esto le dijo que Eso no. sí, eso sí. Pero bueno, este es Ahora el le panorama. ofrecieron a Sáenz. ¿Y qué dijo? Paloma Iglesia. No contestó. Mira que Sáenz tiene una, yo lo conozco mucho por razones. Es más, él convence a los salteños que un día le conviene defender a Milei, otro día le conviene defender al peronismo. Los marea a todos. Yo defiendo a los salteños, acá lo importante son los salteños y qué sé yo, no importa los partidos, así que hay que ver, ¿no? Lo van a cagar a palo, le van a poner un candidato, el peronismo le va a poner un candidato, Y obviamente. bueno, es supuestamente ¿No? el acuerdo al que llegaron, ¿no? En esa reunión. Van a hacer, claro, el acuerdo dice que van a hacer todo lo que sea necesario por convencer a los gobernadores de que no le voten la eliminación de la PASO. Y si la votan, les ponen un Y si la candidato. votan, le ponen. Y otras cosas. Pero Jalil ya dijo que vota la eliminación. Que vota la eliminación, sí. Eso lo tienen arreglado. O sea, vota contra el peronismo. Sí. Tendrá entonces un candidato peronista enfrente, entendemos, de la amenaza que fue hecha. Veremos después. Ya vamos a ver. Sí. Ya vamos a ver. Bueno, Peronistas contra el peronismo. Bueno. está bien, siempre decíamos, bueno, Milei, ¿qué tiene para darles guita? ¿Qué tiene el peronismo para darles? Bueno, para darle no, pero tiene para decirle, flaco, te armo una Complicarles lista. la vida. No es fácil ganarle. Pero si no le ganás... Pero lo es- puedes hacer perder. Lo podés hacer bueno, lo perder, puedes hacer sí. perder y le puedes también ir acumulando poder en la legislatura local. Guarda con las listas que va a armar Miriam Bregman en las provincias, que en algunos lados va a hacer ruido. Claro. En momentos como este, Miriam Bregman es una candidata. ¿Queda tiempo para hacer lo de Bausili? Y perdónenme si alguna columna no hacemos, porque estas charlas ahí me gustan y
Mostremos un poquito lo de Bausili. Pero un poquito de eso me Sí, gustaría, porque está de moda Bausili. A ver, Por ahí es el tenemos próximo primero Claro. la placa 2, una noticia que publicó Emilia Delfino en el diario AR hace algunos años. Sí. Para salvar un proyecto privado vinculado a Caputo y a Bausili, la ciudad financiará el desvío de caños maestros de agua potable. Esto fue un acuerdo de la época de Horacio Rodríguez Larreta, que es muy amigo de Luis Caputo. Sí, sí. El Paseo Gijena, que queda en la avenida Dorrego. Bueno, ahí Dorrego y Libertador, acá cerquita. Dorrego y Libertador, bueno, es un predio impresionante. Y ahí estuvieron Caputo y Bausili juntando la plata. Juntaron 46 millones de dólares. ¿Por qué traigo este tema? Porque en su momento, porque se vota la independencia del Banco Central y como vos mencionabas, son socios, no solo en la consultora Anker, la consultora En otros Anker- negocios también. Exactamente. En un proyecto que es una mina de oro donde paga la ciudad de Buenos Aires, donde Gijena no paga canon a la ciudad de Buenos Aires, donde la ciudad de Buenos Aires, esto lo comprometió Larreta, pero sigue vigente con Jorge Macri. Y tenemos un tape muy breve de Juan Manuel Valdés, que él planteó este tema, fue uno de los pocos. El hijo legislador- de Eduardo. El hijo de Eduardo, lo tenemos ahí al tape 1, donde habla de hasta qué punto la independencia del Banco Central que se votó ayer, el radicalismo, el PRO y los gobernadores, es un chiste increíble, ¿no? Parece un chiste, un chiste de mal gusto. Míralo a Valdés lo que decía del Paseo Gijena. Bueno, Juan Manuel, ¿dónde estamos? En el mejor lugar de la ciudad. Fíjate ahí arriba lo dice. El Paseo Gijena. Es un lugar nuevo que está en desarrollo, que el propio gobierno de la ciudad con sus funciones le hace propaganda porque estamos en tierra pública. Este es un edificio muy emblemático, lo recuperamos para la ciudad, se concesionó y se está transformando en un espacio totalmente nuevo para que toda la gente pueda disfrutar. O sea, el crecimiento del sector privado es un crecimiento para todos. Una empresa que crece... Todo parece indicar que es de Luis Toto Caputo. Caputo, digamos, o sea, Caputo está más firme que todo el edificio este. Y mi ministro se convirtió en un rockstar. Y Santiago Bausili. Acaban de nombrar a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial al nuevo presidente del Banco Central y esto, Santiago Bausili. El dúo que maneja la política económica que está dejando a la gente sin comida. Ellos, mientras tanto, tienen estos negocios con las tierras del Estado. Lo que no calcularon este dúo de funcionarios de Milei es que debajo del edificio pasaban caños maestros que hay que remover y cuesta más de 3.000 millones de pesos cambiarlos del lugar y que abastecen además a más de 1 millón de personas. Figura en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires que tiene que ejecutar Jorge Macri. Quieren que la paguen con la nuestra. No pagan canon hasta no estar operativo. O sea que, mientras que no haya agua y no puedan abrir los negocios, no están pagándole nada a la Ciudad de Buenos Aires por tremendo desarrollo inmobiliario. ¿Quién consigue en la Ciudad de Buenos Aires un contrato de alquiler de estas condiciones? Mirá lo que decían en conferencia de prensa en el año 2022 los desarrollistas y el gobierno de la ciudad. A partir de marzo del año que viene, esta obra va a poder ser disfrutada por todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, evidentemente los cálculos les fallaron. Y este es un lugar privilegiado de la ciudad de Buenos Sí, Aires. estamos en Libertador y Dorrego frente al hipódromo, ¿qué te parece? Es realmente una vergüenza cómo están privatizando para sus amigos el espacio público. Bueno, simplemente una ayuda a memoria de lo que se votó ayer, que es una farsa, ¿no? Un chiste, porque no solo tiene una consultora, sino que además hacían negocios. Claro. Gijena sigue sin pagar canon, me dice Juan Manuel Valdés. La ciudad asume la obra hídrica, 3.000 millones de pesos, era en 2023. Hoy es mucho más eso. Y además funciona la constructora. Compartía oficinas con ellos en el mismo lugar. La constructora de este predio en el mismo lugar donde estaba la consultora Los Anker. tipos hablan de independencia del central y es el presidente del central es el socio del ministro de Economía. Te voy a dar dos datitos cortitos. Uno, que es que en uno de los locales comerciales que funciona en la planta baja del Paseo Gijena, se convirtió en el nuevo epicentro de la rosca mileísta. Se juntan ahí, digo, como en otro momento se juntaban en otros bares, en otros restaurantes, ahora se juntan ahí. Y el segundo dato es que, ¿te acordás de las inundaciones fuertes que hubo hace unos meses? La esquina de Dorrego y Libertador, que antes no se inundaba, ahora sí. Se inundó. No por los caños, porque lo que se inundó era agua de lluvia, no el agua corriente, pero sí porque, obviamente, cuando vos tenés un caño derecho y haces un desvío y todo eso, eso afecta todo el sistema de la zona, los desagües, otros caños de electricidad, caños de esto, del otro. Es decir, que por la obra esta, hoy, toda esa zona está anegable en casos de lluvia, cosa que no pasaba antes del Paseo Gijena. El tema cuando dicen que va a haber un banco central independiente, uno diría, ¿independiente de quién? Claro.
Por ahí de nuestra suerte, de la suerte de los trabajadores, pero del empresariado no parece que fuera independiente. Ya no tenemos que ir, Tano, 52. ¿Qué lo parió? Mira vos. Che, feliz día de la radio, por cierto. Feliz día de la radio a todos. Sí. Feliz día, cierto. Qué linda la radio, ¿eh? Es linda la radio. Desde nos pusieron las cámaras. Pillol de las cámaras, qué boludo. Esto es como Milei, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? No, la época un poco se llevó puesto todo eso, pero. Claro. Pero la radio está, todavía existe. Seguimos saliendo por radio. Sí, Nos escuchan mucho a más ver, por la radio mayoría que nos ven. consume por radio, Claro. sí, desde luego. Totalmente. Desde luego, acá hay en todo el país. Me dicen a veces que ponen la 1070, el otro día me escribió uno, dice, che, estoy en Bariloche, puse la 1070 y se escucha. Ah, wow. Bueno, pegan esos saltos, ¿viste? Por ahí en una provincia anterior no Claro. está y ahí Subirle llega. un poco la potencia, a lo mejor nos escuchan en Malvinas. Claro, estaría bueno. Che, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ya llega Adrián Murano con sus verdades afiladas. Chau, chau. El Destape 1070. Radio y punto.